Y a propósito de la inmunidad, ya hablamos de la inmunidad presidencial. ¿Debiera haber inmunidad parlamentaria que Sí. se ha fortalecido? Sin ninguna duda. ¿Sí? Es más, ¿Usted yo cree la que debe haber? repondría al estado de la Carta del 79. No me asuste, por favor. Sí, claro. Todos los mochazuelos lo están aplaudiendo. No, no es así. Es que ahí hay un error. El punto central está que en un sistema, las posibilidades de acosar al Congreso, que es el representante más fiel del estado de las corrientes de opinión política en un país, son muy grandes con un Congreso, con congresistas despojados de inmunidad. O sea, usted se imagina lo que hubiera pasado con un Congreso sin inmunidad entre 2017, 18, 19 en el Perú. Si estuvieran bien definidos los delitos de función que los menciona la Constitución, pero no los define, No, pero eso ahí estaría de acuerdo con usted. Pero ¿qué es un delito de función? No, el delito de función son los delitos de corrupción de funcionarios y los delitos contra la administración pública. Eso es clarísimo, ahí no hay discusión. El punto central es que se ha vendido una cosa. A Freddy Díaz, este congresista acusado o denunciado por violación, Eso es delito común. pero se lo consideraron porque tuvieron que levantarle la inmunidad en la comisión, No. en la subcomisión de acusación. Pero ese es un delito común. No, es un delito tenía de que pasar función. por la subcomisión. No tenía que pasar por la pero subcomisión. pasó por ahí. Porque enredan los procedimientos. Claro, enredan porque consideraron que como el señor lo había hecho en la oficina del Congreso, Eso no es un delito de Es función. ridículo, sí, es ridículo. Función parlamentaria es violar o a sea, la si lo secretaria. hubiera hecho en un hotel, era delito común. Como No, lo hizo eso fue un en las disparate. instalaciones del Congreso, Eso fue un disparate. era un delito de función. Eso fue un Mire disparate. usted. Entonces, o sea, delincuentes pueden haber en el Congreso, pero eso no justifica que se elimine la inmunidad. Yo le respondí, o sea, en ese tiempo, perfecto, entonces desaparezcamos la inmunidad presidencial. Y el siguiente Congreso, el que hizo elegir el señor Vizcarra, que aunque después quitó la inmunidad, en un primer momento lo paró, porque Vizcarra comenzó otra vez con su canto de hay que quitarle la inmunidad, perfecto, le quitamos la inmunidad a todos. Y de repente Vizcarra comenzó a mirar al techo, puso las manos atrás, silbó bajito y se fue callado. Y luego, ya en un ataque de locura del presidente de la Comisión de Constitución, hizo el dictamen para que se retire la inmunidad sin ninguna razón. Es muy peligroso en un país, sobre todo en un país donde las instituciones de persecución penal se han convertido en un instrumento político. En estos ¿no? momentos el TC está en serio evaluando este tema porque tiene una demanda competencial. La otra vez hablaba con dos colegas suyos, el doctor Luis Roel y el doctor Luis Lamas Puccio, y ambos coincidían en un punto interesante, que no es legal, sino es una evaluación política de lo que puede pasar judicialmente, ¿no? Decían que si el TC le da la razón a la demanda palaciega que viene de la presidenta y dice, bueno, sí, pues no se debe investigar a la presidenta, lo que puede suceder es que eso sea un acicate para que haga un juicio político. Ah, ya, se cierra la vía penal, entonces la vacamos. Inténtenlo. ¿Tiene usted que lee, huele bien, tiene buen olfato para la política, ¿tiene usted esa impresión de lo que podría pasar? No, no lo creo así. Porque hay un problema siempre de correlación de votos. Lo que se pide, los 87 votos que impuso Javier Álvaro Landini porque para proteger a Toledo en aquel momento de alta impopularidad, no están en la Constitución. Es una interpretación del Tribunal Constitucional creativa, pero no está en la Constitución. Es más, el presidente podía ser vacado con mucho menos. ¿Con cuánto fue vacado Fujimori? No recuerdo. Ni siquiera con el 50% de los miembros del Congreso. Que en realidad fue algo simbólico. Porque es un acto político. Sí, fue un gesto. Por eso, pero le digo... O sea, porque su fuga, porque se fugó del país, ya era una causal para que se le vaque. No, sin ninguna duda. Yo pero no estoy además le pusieron lo del... Lo que estoy diciendo es que el quantum para votar. Ahí se sembró el tema de la incapacidad moral permanente. No, es que además estaba en la Constitución desde mucho tiempo, pero no se había usado. Con Fujimori el Congreso probó sangre. Claro, y se usó innecesariamente. Y se ha hecho... Fujimori ya estaba vacado por otras causales precisas. Y se ha hecho y se ha vuelto vampiro, porque le encanta ir tratando de vacar presidentes, ¿no? Y eso nos va a generar... Nos debería llevar a una discusión más profunda acerca de si la presidencia sigue siendo una institución necesaria en el Perú. Si no deberíamos pasar a un modelo parlamentario, que es lo que estamos viviendo. El Perú es una democracia parlamentaria travestida.
Sí, con incrustaciones de todo tipo y No solo las circunstancias, la práctica. y un apetito voraz contra los políticos, porque los políticos también nos obligan a verlos así. Pues, No, pues es que terrible. fue la destrucción de la política. O sea, a ver, la destrucción de la política no es nueva. De los últimos tiempos, Velasco era enemigo de los partidos políticos. Ah, sí, fue un gobierno institucional de las Fuerzas Armadas. Pero además, adiós los partidos. Pero ni siquiera quiso formar partido, a diferencia de Odría, que formó su Unión Nacional Odrista. Él ni siquiera quiso formar partido, era enemigo de los partidos políticos. Si hubiera sobrevivido a su gobierno, no sé si lo hubiera hecho, ¿no? Murió pronto. Alberto Fujimori fue enemigo de los partidos políticos, con una prédica muy intensa contra los partidos políticos. Es cierto, es la segunda generación del fujimorismo Es la que la se ha que hace pegado partidos más a la idea, políticos y trata de ser que es más democrático, institucional, es cierto. ¿no? Y señor Vizcarra repitió el mensaje de Velasco, de Fujimori, y despertó ese sentimiento anti... Y no se olvide de Alan García, que no sé qué tanto quería el APRA. Pero estuvo dentro de la institución. A regañadientes, supongo, y de su cumpleaños, dicho sea de paso, tendría 75 años. Ah, caramba, Sí. es un día especial. Usted ha sido, por lo menos para mí, ¿no? ¿Ha sido o es aprista? Yo soy aprista ideológicamente. Se dice que no hay exapristas. No hay exapristas. Hay una vieja broma que hacía Luis Alberto con eso, además. El punto es que el odio al Congreso y a los políticos siempre se ha instalado en el Perú desde los sectores autoritarios y no se ha removido. Y se ha agravado porque se ha reemplazado a los políticos por aventureros afortunados en procesos electorales. O sea, no me va a decir usted que esta gente que ve ahí son políticos. No, pues es que las dos cosas se nutren, ¿no? El odio de los políticos de la mala conducta de ellos. Y el odio puede llegar pues a cegar a la gente. Pero es que yo no sé, a ver, por ejemplo, quien destruye la política en el Perú originalmente, o sea, digamos, en estos tiempos fue Alberto Fujimori en 1992, los congresistas, los comechados, etcétera. Enrique Bernales, por ejemplo, era un comechado. Don Roberto Ramírez del Villar era un comechado. No, y ahora Javier Vallerresta era un muchos comechado. tampoco merecerían que los llamemos así. O sea, pero ese discurso antidemocrático, porque el enemigo del Congreso es el tirano. Al que le molesta el Congreso es al tirano. Y hace este discurso y pega. Y hace que en el país se extravíen las cosas, porque Fernando, pregunta puntual, desde un análisis político institucional. ¿Quién maneja la plata en el Perú? ¿El Congreso? No, lo maneja el gobierno. ¿Quién se roba la plata? Ahora precisamente tenemos un gobierno bastante débil, con un Ministerio de Economía y Finanzas que está cediendo a muchos pedidos que no debiera ceder. Pedidos que vienen en forma de leyes del Congreso y también de gremios que piden. Pero la pregunta es, ¿quién sustrae el dinero público? ¿El que ejecuta el presupuesto? ¿O no? Claro. ¿Quién ejecuta el presupuesto? Gobiernos municipales, gobiernos regionales, gobierno nacional. ¿Por qué odiamos al Congreso? Porque es más fácil. Porque es más fácil y porque es una institución muy visible. Así es. Y con formas que ya están desfasadas de estos nuevos tiempos, ¿no? Ver parlamentar a gente que gana bien siendo representantes del pueblo. ¿Quién ni ganan también? Para quienes los han votado, para el promedio de quienes para los el han promedio votado, electoral. ganan muchísimo. No, pero para la responsabilidad que tienen, no. O sea, la cosa hay que balancearla. Claro, si miro desde la posición del elector, digo, este hombre gana mucho. Si miro desde la posición de la responsabilidad que tiene, este hombre no gana tanto. Claro, pero hay un temperamento antipolítico que nutre esta judicialización. Así es, y que destruye y está corroyendo la democracia peruana. Y que yo me atrevo a advertir desde ya, estamos sembrando la semilla de la siguiente dictadura. Sí, pero que todo esto les da buen trabajo a ustedes, los abogados. No, a ver, digamos, yo soy enemigo de la judicialización de la política y preferiría no tener ingresos por la persecución de los políticos. Pero esta es la situación que se ha dado. Lo que yo estoy advirtiéndole, Fernando, es que estamos corroyendo el sistema a tal punto que puede ser que no resiste el próximo sacudón. Y lo que sucede a las crisis de las democracias, como lo explicaba bien Aristóteles y lo ratificaba Polibio, son las tiranías. Sí, por eso ahora estamos abriendo la puerta a la siguiente tiranía. Más preocupados que en cómo se sostiene el gobierno de Dina Boluarte, debemos estar preocupados en cómo se sostiene el país. ¿Cómo se sostiene la democracia, Fernando? ¿Cómo sostenemos la república? Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, Fernando. Esto ha sido una conversación no solo sobre derecho y la coyuntura, sino no fuimos más allá.
Muchas gracias nuevamente al doctor Humberto Abanto.